Amén. Dios te bendiga en esta hora, tú que me vas a poder estar acompañando estos cortos minutos que voy a estar compartiendo contigo la palabra del Señor. Y es que quiero compartir una palabra que ha sido de gran bendición para mi vida y que espero que sea de gran bendición para tu vida. Y es una palabra que la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, donde la palabra del Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que se pusiese en la brecha. Ezequiel, no lo encontré. Pero hay algo maravilloso que la palabra del Señor los enseña. La palabra del Señor nos enseña que a Ezequiel, que era su profeta, el Señor lo pone aparte, lo excluye de este grupo. Él habla a Ezequiel y dice: Ezequiel, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, a alguien que se pusiese en la brecha. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor estaba a punto de caer sobre aquella nación, porque se habían corrompido, porque habían dejado los mandamientos del Señor, porque aún a todos se habían corrompido, sus profetas se habían corrompido, los maestros que enseñaban la palabra se habían corrompido, los reyes se habían corrompido, todos le habían dado la espalda al Señor. Y el Señor estaba airado, y el Señor iba a mandar sus juicios contra aquella nación, contra aquel pueblo. Y él le dice a Ezequiel: Ezequiel, busqué entre ellos a alguien que clamara por el resto de la nación para que yo no la destruya. Ezequiel, yo he buscado a alguien que se ponga en la brecha delante de entre ellos y yo, para que yo no destruya la nación, porque grande es su amor y su misericordia para con su creación de Dios. Dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Cada día son nuevas sus misericordias, y Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos. Esa es su grande misericordia. Entonces Dios habla a Ezequiel y dice: Ezequiel, busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha, hombre que hiciese un vallado, hombre que clamara, alguien que clamara por el pueblo para que yo no lo destruyera, para que yo no enviara mi juicio. De la misma manera ahora nosotros, amados hermanos, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, hemos pasado de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios, lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué dice la palabra del Señor? Hijos de Dios. Entonces la palabra del Señor los enseña que Él vino a los suyos. ¿A quién vino? Al pueblo de los judíos vino Él. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mira, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces nosotros hemos pasado de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Porque Él qué? Porque Él hizo Él nos reconcilió para con el Padre. Él vino y pagó la deuda que había sobre nosotros. ¿Por qué? Porque como cuando pecó Adán y Eva en el Edén, dice la palabra del Señor que el Señor descendía, hablaba con Adán y Eva. Ellos estaban en la presencia del Señor. Cuando ellos pecaron delante del Señor, cuando ellos desobedecieron, entonces se alejó de ellos, fueron sacados del Edén. Desde entonces dice la palabra del Señor que el pecado pasó a todos. Por cuanto todos hemos pecado, la palabra dice que el pecado pasó a todos. Y todos estábamos destituidos del amor y de la misericordia de Dios. Mas sin embargo, había alguien que iba a venir a cubrir ese precio, a pagar ese precio por todos nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a pagar el precio por usted y por mí. Por lo tanto, como dice Juan capítulo 1, dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y para qué el Señor nos ha hecho hijos a nosotros, hijos de Él? ¿Para qué? Para que intercedamos como a Ezequiel. El Señor te tiene a ti y me tiene a mí como intercesores de Él en esta tierra. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, que somos un real sacerdocio. ¿Y qué hacía el sacerdocio en el tiempo antiguo? Era intercesores entre Dios
y el pueblo eran los que ofrecían el sacrificio para los pecados del pueblo. Eran los que se presentaban, los que entraban, ¿a dónde? Al tabernáculo, al lugar santo. Eran los que administraban en el lugar santo. Eran los que entraban en el lugar santísimo a pedir misericordia por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y nosotros ahora tenemos ese privilegio por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió libre acceso al Padre. Dice la palabra del Señor que Él abrió acceso al Padre. Aleluya. Dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que intercedamos. ¿Para qué? Para que hagamos un vallado. ¿Para qué? Para que los pongamos en la brecha. Para eso Dios nos ha llamado. Por eso, como dije, 1 Pedro 9 dice que nosotros somos un real sacerdocio. Amén. Una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que hagamos vallado, para que anunciemos de sus verdades. Amén. Imagínate tú, si eres el único que está en tu familia perseverando, tú no te puedes desmayar, tú no puedes quedarte, tú no te puedes debilitar, tú no puedes, tú tienes que agarrarte. Yo tengo que agarrarme más del Señor. Porque si tú eres el único intercesor en tu casa, si tú eres la única intercesora en tu familia, si tu esposo no tiene bien los pantalones para decir que va a buscar del Señor y tú, mujer, eres la única que está buscando del Señor, tú tienes que ser la que interceda por ellos. Tú tienes que interceder por tu esposo, tú tienes que interceder por tus hijos, tú tienes que interceder por tu familia joven. Si tú eres el único y tus padres no están en el Evangelio, tú tienes que ponerte en la brecha por ellos. Tú tienes que ponerte en la brecha por tus padres, tus hermanos, tu esposo, que tu familia no está tal vez perseverando, tu esposa, tus hijos. Tú eres el que tienes que levantar vallado. Pero si tú no levantas un vallado de oración delante del Señor por tu familia, ¿quién lo va a hacer? Tú sabes que la palabra del Señor dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Él quiere destruir la creación de Dios. Él quiere destruir el fundamento principal de la sociedad, que es la familia. Él se goza, el enemigo vino a matar, robar y destruir. ¿A matar qué? A matar todo lo que él pueda. Destruir qué? Las familias primeramente, porque cuando él destruye la familia, destruye el fundamento de la sociedad. Los hijos van por un lado, los padres por otro lado, y destruye lo que el Señor ha dejado establecido, que es la familia. Entonces su palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso no podemos ignorar sus acechanzas. Por eso es que usted y yo tenemos que ponernos en la brecha. Por eso es que tú, hombre valiente, tienes que ponerte en la brecha a pelear por los tuyos. Tú tienes que ponerte en la brecha entre Dios y tus familiares, porque por tus oraciones, porque por tu clamor es que el enemigo no ha destruido a muchos de tus familiares. Es porque tú estás intercediendo por ellos, es porque a eso hemos sido llamados, como dice 1 de Pedro 2:9. Entonces dice la palabra del Señor, Ezequiel, busqué entre ellos, Ezequiel, a alguien que se pusiese en la brecha. Busqué entre ellos, Ezequiel, a alguien que hiciese vallado, y no lo encontré. Los juicios iban a caer sobre aquella tierra porque no había encontrado un intercesor. Los juicios están a punto de caer en esta tierra. Las almas se están perdiendo, las vidas se están perdiendo. Cada segundo las vidas se están perdiendo. Y tú y yo, amado hermano, estamos para interceder. Tú y yo, amado hermano, estamos como atalayas del Señor. Tú y yo somos representantes del Señor aquí en la tierra. Tú y yo somos representantes de Él. Cuando el Padre no podía acercarse a su creación porque su creación era pecadora y porque Él es santo y no podía tener vínculos con el pecado, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo amado, lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él envió a su Hijo para reconciliarlo. Su Hijo vino, pagó la deuda, se ofreció por nosotros para cubrir multitud de pecados. Y que dice, y entregó su vida por ti y por mí. Y al tercer día resucitó, dice la palabra del Señor, aleluya. Al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Intercediendo, dice la palabra del Señor, aleluya. Que si alguno, hijitos míos, dice Pedro, que si alguno cometiera pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, aleluya. Él está intercediendo por nosotros. Ahora Él espera
que tú y yo los presentemos, que seamos dignos representantes de Él aquí en la tierra, que tú y yo levantemos vallados, que tú y yo los pongamos en la brecha entre nuestros familiares, aleluya, porque el enemigo, que dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a quien es el primero que quiere devorar es a ti. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ponerlos en la brecha, por lo tanto tú y yo no podemos descuidarlos, porque si tú y yo los apartamos, si tú y yo dejamos de hacer un vallado, entonces el enemigo va a entrar, el enemigo va a destruir tu casa, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tus hijos, y las pérdidas van a ser grandes. Pero la palabra del Señor nos dice que necesitamos hacer un vallado a favor de nuestros familiares. Para eso Dios te ha llamado, para eso Dios me ha llamado en esta hora, para que hagamos un vallado, aleluya, para que podamos ponerlos en la brecha. La única manera de que nosotros vamos a destruir fortaleza es poniéndolos en la brecha, y siempre poniéndolos delante del Señor, porque mira, 2 Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, aleluya. Las armas que tú tienes no son carnales, aleluya, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mira, para destruir fortaleza. ¿Qué armas que el Señor los ha dado? Nuestras armas no son físicas, como las que usan las naciones, como las que usan los criminales, como las que usan la gente que anda, ¿verdad?, allá afuera influenciada por el enemigo. No, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Dice que los ha dejado la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esa es una de las principales armas que nosotros los cristianos debemos de tener siempre a nuestra mano, la palabra, que es la espada del Espíritu. Y que más dice que también tenemos la oración y la palabra, amado hermano, es poderosa, son armas poderosas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra del Señor, sino contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Esto es espiritual, esto no es material ni es carnal. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es espiritual, esto no es carnal, llevando cautivo todo lo que se levanta a la obediencia de Jesucristo, porque el enemigo ataca, porque el enemigo mina las mentes de las personas, y aún nosotros que hemos creído en Él, está ahí siempre atacando, está siempre ahí minando, está siempre diciéndote, tú no puedes seguir más, tú no puedes seguir más avanzando, pero tú levántate en el nombre de Jesús y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, porque eso es lo que dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a Jesucristo. Por eso es que Él nos ha puesto a ti y a mí, para que derribemos fortalezas del enemigo. Tus familiares están siendo cercados. Tú sabes que a veces nuestros familiares se debilitan, que están perseverando. ¿Qué está pasando? Es porque el enemigo ha hecho un vallado, y tú y yo tenemos que romper con nuestra intercesión, con nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestro clamor delante de Dios. Se va a romper todo vallado que el enemigo ha levantado en contra de tu esposo, en contra de tu esposa, en contra de tus hijos que no quieren buscar de Dios, porque aún hasta nosotros somos atacados, y a veces tenemos desánimo y no queremos seguir avanzando, sino que queremos quedarlo. Y el enemigo quiere eso, el enemigo quiere detener al pueblo del Señor, pero tú y yo tenemos que levantarlo. Como dice la palabra del Señor, busque entre ellos a alguien que hiciese vallado. El Señor está buscando, y eres tú el que va a levantar un vallado en tu casa. Eres tú el que se va a poner en la brecha delante de Dios y de tus familiares, para que el enemigo no tome ventaja, para que el enemigo no destruya a tus hijos, porque afuera la corriente del mundo es fuerte. La corriente del mundo quiere destruir tus hijos y mis hijos. La corriente del mundo quiere hundir a nuestros hijos en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en las pandillas, en los carteles, y tú y yo necesitamos ponerlos en la brecha, para que el día de mañana, cuando ellos crezcan siendo hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres con valores en esta vida, hombres y mujeres de valores que vengan conforme a la palabra del Señor y no conforme a la corriente del mundo, porque tú sabes que la corriente del mundo está ahí y puede atrapar a nuestros hijos. Por eso tú y yo tenemos que ponerlos en la brecha siempre y clamarle al Señor: Señor, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre
nombre de Jesús y siempre intercediendo, porque si tú no intercedes, porque si tú no te pones en la brecha, ¿quién lo va a hacer? Tú eres el que tiene Dios, que te tienes que poner en la brecha. Tú eres el que te tienes que poner en la brecha. Mira.